El primer Congreso de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo se va a llevar a cabo el 24 de este mes en Miami, recogiendo 65 años de dictadura castrista. Y desde ahora el régimen ya está atacando a líderes del exilio y en otros casos personeros que apoyan al comunismo en Cuba están usando tácticas de intimidación en las redes sociales. Le damos la bienvenida ahora aquí a Pedro Corzo, historiador cubano y director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Pedro, bienvenido al Punto Florida. Es un honor que estés por acá. Para mí es un honor que ustedes me hayan invitado y nos den la oportunidad de poder hablar de este primer Congreso. ¿De qué va a tratar el primer Congreso? El primer Congreso está subtitulado Legado de 65 años del régimen totalitario. Vamos a enfocar varios aspectos puntuales de lo que ha significado para Cuba como legado trágico el régimen de los Castro. Vamos, por ejemplo, a abordar los perjuicios en la religión, los perjuicios en los derechos humanos, los perjuicios que ha recibido la juventud en particular, hasta los perjuicios que ha recibido la nación cubana por el simple hecho de que millones de cubanos hayan tenido que abandonar su país. O sea, los aportes que esos hombres, que esas mujeres pudieron haberle dado a la sociedad cubana y que no se lo pudieron dar. Hombres como tú, que han triunfado en el mundo de la comunicación, hombres y mujeres que han triunfado en el mundo empresarial, pudieron haber dado esa riqueza intelectual, ese talento laboral al pueblo cubano. Y no se lo pudieron dar por culpa de Fidel y Raúl Castro. Precisamente, Pedro, tú llevas muchos años haciendo documentales, escribiendo libros, presentando todo tipo de información sobre la historia de Cuba, la historia que el régimen castrista no quiere que se cuente, la que ellos siempre han escondido. Precisamente y recientemente el periódico Grama, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, te atacó a ti, atacó a lo que es la memoria histórica cubana contra el totalitarismo. Y me imagino también que lo estén haciendo ahora porque es el 24 de este mes cuando comienza este primer Congreso. Nosotros decidimos celebrar el Congreso, este primer Congreso, el 24 de febrero porque lo enlazamos con el glorioso 24 de febrero, el grito de Baile, el inicio de nuestra guerra de independencia que organizaron José Martí y un sinnúmero de patriotas. También ese 24 de febrero se conmemoran los crímenes contra los pilotos aviones hermanos al rescate y la represión contra el concilio cubano. O sea, tomamos una fecha de alto simbolismo, de una vinculación histórica fundamental para que la nación cubana se sienta viva y unida en el pasado y el presente. ¿Y qué tipo de ataques te hicieron en el Grama? Me imagino que diciendo lo que siempre han dicho, de que pues se está tergiversando la historia. Diciendo que estamos tergiversando la historia, que estamos traicionando las propuestas castristas, que hemos dicho cosas sobre el asesino en serie Ernesto Che Guevara, sobre Camilo Cienfuegos, que no son verdades. Nosotros tenemos verdades rotundas cada vez que traemos algo, no es a medias tintas. Entrevistamos a personas que conocieron a Guevara, entrevistamos a personas que conocieron a Camilo Cienfuegos, que dicen de ellos las verdades con las que los trataron, las verdades de sus conductas. Entrevistamos a médicos que ejercieron para el documental de la medicina en Cuba. Entrevistamos a médicos que ejercieron la medicina en Cuba y que se han visto obligadas a ejercerla en el extranjero. Todo eso lo hacemos con verdades. El presidio político histórico cubano. El presidio político histórico cubano. Nosotros tenemos un documental que se titula Plantado, que dura 90 minutos, que es dedicado por completo al presidio del Reclusorio Nacional para varones de Isla de Pinos. Y los pelotones de fusilamiento. Los pelotones de ejecuciones en Cuba, esas ejecuciones masivas, esas consignas que eran obligados a los niños cubanos a gritar por las calles paredón, paredón, y cuando tú le preguntabas al que organizaba la marcha, ¿y para quién es paredón? Y él dice, no importa, hay que dar paredón. Pedro, también ustedes han recibido tácticas o han sido víctimas de tácticas de intimidación en las redes sociales y me contaste que estaban mostrando lo que era la fachada de su casa. Háblanos un poco más. Bueno, esas son otras prácticas y hoy comentaba en un programa radial que yo no comprendo
como aún hay personas que tal vez no sean parte del órgano del Estado cubano, pero que sin embargo defienden al régimen castrista. Y lo defienden algunos de ellos fuera de Cuba, en el exterior, porque estas prácticas de intimidación que no logran intimidar a nadie, porque las personas que hemos decidido enfrentar al régimen totalitario sin ser guapos, el lenguaje que utiliza el personaje, sin ser valientes, simple y llanamente asumimos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es decir, hasta el último día que respiremos, que el régimen castrista es un régimen negativo y conculcador de los derechos humanos y todos los ciudadanos. ¿Qué otras actividades tienen ustedes planeadas sobre este impacto a largo plazo que la dictadura castrista ha causado en la nación cubana? Mira, nuestra primera labor ha sido y será siempre desmitificar el hecho de que el castrismo ha interpretado en alguna medida la voluntad de los mambises, en particular la voluntad y el sueño de José Martí. Por eso hicimos un libro donde describimos detalle a detalle por qué José Martí nunca pudo haber sido el actor intelectual del ataque al Moncada. Te hemos demostrado también fehacientemente en qué medida el castrismo ha destruido la República de Cuba. En Cuba nosotros no tenemos hoy en día república. Cuba hoy es un feudo de la familia de los Castro y en su momento de Díaz-Canel. Y estamos denunciando también en qué medida el uso falso de José Martí, la destrucción de la República haya conllevado a que la nación cubana esté en un verdadero peligro, porque las nuevas generaciones, y lo apreciamos cómo han querido salir y quieren salir de Cuba, las nuevas generaciones en su inmensa mayoría no se sienten cubanos. Hay un reducto de jóvenes cubanos que tienen una cubanía profunda. Eso no se puede negar y nos sentimos muy orgullosos. Eso es verdad, de jóvenes cubanos que nacieron bajo la dictadura, nacieron bajo el totalitarismo y están en las cárceles cubanas. Y en los últimos años... Lo vimos durante las protestas. Las protestas del 11 de julio. Del 11 de julio. Y en los últimos años han llegado, Ambrosio, y tú has tenido que percatarte también, una gran cantidad de jóvenes cubanos que se han incorporado a la lucha contra el totalitarismo. Eso es verdad. Nosotros en el instituto tenemos... A pesar de haber nacido bajo el totalitarismo, a pesar de haberse criado allí, ido a la universidad allí, y cuando vienen aquí... Se dan cuenta más profundamente de la realidad y asumen un compromiso de actuar en contra de la dictadura. Nosotros tenemos un gran grupo de jóvenes, de los cuales nos sentimos sumamente orgullosos. Y tú ves que participan, que empujan para que a Cuba llegue la verdad. Las personas que estén interesadas, sean cubanas o no, pero me imagino especialmente para esos jóvenes cubanos y otras personas no tan jóvenes que estuvieron escuchando las mentiras del régimen sobre la historia de Cuba y que quieran pues conocer de estos libros, conocer de estos documentales, saber un poco más de este primer congreso de la memoria histórica cubana contra el totalitarismo. ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes? ¿Tienen un correo electrónico? Sí, vamos a dar un correo electrónico. El congreso va a ser el próximo sábado 24 de febrero, Grito de Baile, en la biblioteca John Fitzgerald Kennedy de Hialeah, 190 West, 49 Calle, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Quiero destacar la colaboración que nos ha prestado esa biblioteca, los administradores y empleados de esa biblioteca. Nos han ayudado Biblioteca muchísimo. Icónica de Hialeah. Sí, señor, la biblioteca icónica de Hialeah. Y nos han prestado un apoyo irrestricto y le estamos sumamente agradecidos. ¿Y el correo electrónico? El correo es Pedro C., mi correo personal, Pedro C. 1943 @msn.com. Repito. Repite. Pedro C. 1943 @msn.com. Ahí nos pueden llamar. La entrada es libre al Congreso, no cuesta absolutamente nada. Pedro Corzo, historiador, gran cubano, director de la memoria histórica cubana contra el totalitarismo. Gracias por haber estado aquí. Desde ahora te hago ya una invitación para que quizás podamos hacer algunos programas sobre todos estos temas. Invitación que acepto ya y que te recordaré. Muchas gracias. Porque me siento muy contento y muy satisfecho por esta oportunidad. Y yo de que estás aquí. Gracias. Que tengas buen día, Pedro. Gracias, gracias.